El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos con el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos. Y estábamos viendo primero la palabra siervo, que significa esclavo. Para Pablo, él quería decir que pertenecía a Jesucristo, era propiedad de Cristo y como tal tenía una misión divina que cumplir. Luego nos habla de su llamado a ser apóstol. Le llegó con toda claridad en Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 15. Y fue apartado para el Evangelio de Dios. En Gálatas, Pablo remonta este llamado hasta su nacimiento. Y se refiere a Gálatas el capítulo 1, versículo 15. Pero aquí en Romanos subraya el propósito de haber sido apartado para el Evangelio que Dios había producido. Pablo tenía un maestro divino, un oficio divino y un mensaje divino. El Evangelio se identifica con Jesucristo. En los versículos 2 al 5, en estos versículos el Evangelio se contempla en dos dimensiones: la dimensión histórica y la dimensión personal. Pasamos al 2. Históricamente Dios había prometido estas buenas nuevas por medio de enviados especiales, es decir, desde el Antiguo Testamento sus profetas. La constancia de lo que proclamaban se hallaba en las Sagradas Escrituras. Y estas son las palabras técnicas que designan todas las partes de las Escrituras, la Escritura como un todo. Pero también las buenas nuevas son acerca de su Hijo. Pablo subraya primero su humanidad. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Que era del linaje de David según la carne. Se centra en la atención en su nacimiento y se hizo hombre. Y en el verso 4 luego se pone de relieve su calidad de Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Siempre que Pablo usa la palabra muertos después de la palabra resurrección, la palabra griega para muertos está en plural. A veces se refiere explícitamente a una resurrección de personas concretas, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 15, versículos 12, 13, 21 y 42. Pero aquí en Romanos, el capítulo 1, versículo 4, y también en Hechos capítulo 26 y verso 23, se refiere a la resurrección de Jesucristo, y con todo la palabra muertos está en plural. De ahí que en la resurrección de esta persona está implícita la resurrección de todos los que Él resucitará porque creemos en Él. Recordemos que estamos a esperas del regreso de Jesús, de lo que sería la segunda, esa segunda venida, o mejor, ese rapto de la iglesia, y que todos dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. De manera que cuando se está refiriendo Pablo a la resurrección de entre los muertos, está refiriéndose a Jesús como la primicia de la resurrección y a sus santos que hayan muerto o que hayan dormido y están esperando para ser levantados en la primera resurrección. Luego en el verso 4 se pone de relieve su calidad de Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ya explicamos esta parte. Y la segunda parte, según el Espíritu de Santidad. La resurrección de entre los muertos, los cristianos la proclamaron, pero la poderosa declaración de Jesús como Hijo de Dios y por medio de su resurrección fue obra del Espíritu Santo al iluminar el significado pleno del hecho histórico. Algunos eruditos consideran que el Espíritu de Santidad es una forma reforzada del Espíritu Santo. Otros defienden que la expresión se refiere al espíritu humano de Cristo, al que caracterizaba su gran santidad, en relación a su espíritu de santidad. Es importante tener en cuenta esa explicación. Otra opinión equipara santidad con la divinidad o con Dios, pero el Espíritu de Dios, según este parecer, no es el Espíritu Santo, sino el principio, el vivo, creador, Dios actuando en los asuntos humanos. La divinidad de Cristo se hace manifiesta con la resurrección, en la que la nueva creación se pone de relieve según el principio de la divinidad. Nacido, dice en el 1.3 de la Reina Valera, indica que fue declarado, afirma que es. Estos versículos se contrastan lo humano y lo divino.
y se debe decidir si hay expresión del espíritu de la santidad, del espíritu de santidad, de la realidad, del principio creador de la divinidad, que modifica la declaración que describe la persona de Cristo. Entonces, amados, estos versículos hay que leerlos con detenimiento, con entendimiento, sin precipitud y sin afán, porque están hablando de la esencia misma de la doctrina, de lo que somos nosotros, de lo que es el Espíritu de Dios, de lo que es ese Espíritu de la santidad de Dios que viene a la vida del cristiano, que lo transforma, de esa vida que ahora la persona tiene que tomar y tener muy en cuenta. Obviamente que cuando la persona viene ahora al reino de Dios, cuando la persona se convierte y tiene encuentro con Cristo, trae una mente que no logra percibir esto porque trae una mente natural. Allá afuera, en la Iglesia Universal, la gente cree que los santos se refiere exclusivamente a los apóstoles o se refiere a aquellas personas que han sido dedicadas y consagradas para el oficio sacerdotal, pero no se aceptan a sí mismos como santos. Y no se aceptan a sí mismos como santos por motivos de conciencia, porque su vida es una vida llena de pecado, llena de vicio, de inmoralidad, de satisfacciones, de pasiones desordenadas. Entonces, obviamente que cuando se miran a sí mismos, no se pueden considerar, entender ni clasificar como santos. Pero cuando venimos al reino de Dios y han sido perdonados todos nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas, entonces entendemos que los santos somos aquellos que hemos recibido el perdón, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ahora nuestra vida es una vida diferente. Entonces, con esa mentalidad nos acercamos a la palabra para entender todo este juego de términos que inicialmente suenan tan teológicos, suenan tan inalcanzables, como que no son para nosotros, y obviamente como no tienen esa dulzura, esa facilidad, y el escritor no tiene esa pluma ligera y coloreada para mostrarnos historias que podamos recrear fácilmente en la mente, entonces no le prestamos mucha atención. Por eso es que les insisto en que vayamos paso a paso mirando cada versículo, porque cada versículo está lleno de sabiduría, de gracia, de entendimiento y de revelación. Y el propósito exactamente de esta carta y de todas las demás es hacer que sea revelado a la mente y al corazón de cada cristiano ese nuevo estilo de vida. No cambiamos de religión. Lo que hacemos es cambiar de mentalidad, lo que hacemos es cambiar de relación, lo que hacemos es establecer una relación concreta, seria, permanente y constante con la palabra para permitir que ella transforme nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de pensar. Razón tiene Pablo cuando más adelante, por ahí en el capítulo 12 de Romanos, nos dice que cambiemos la manera de pensar para que cambiemos la manera de vivir. Interesante, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta esto. Bueno, entonces nos viene hablando de cosas que son completamente diferentes y que la gente necesitaba entender esto. Mire, cambiar de religión es como cambiar de ropa. Y si tú cambias de ropa pero no te bañas, no te perfumas, no te aseas, esa ropa limpia que te colocas rápidamente va a ser contaminada por el sudor de un cuerpo que no está limpio y no está en condiciones. Lo mismo pasa con la gente, anda cambiando de religión, cambiando de una cosa y otra. No, señores, aquí lo que hay que cambiar son las estructuras mentales y eso lo hace el Espíritu de Dios con la palabra en nuestras vidas. Tiempo para la oración. Señor, muchas gracias por esta palabra que Pablo está enseñándonos, que está revelándonos. Yo te ruego que nos des sabiduría, entendimiento y sobre todo mucho interés y mucha disposición para asimilar estas enseñanzas y guardarlas en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.